Bienvenidos familia historiadora. Acompáñenme a la aventura de otra historia ignorada. Hoy viajaremos a un periodo oscuro, envuelto en misterio, miedo y símbolos que aún permanecen ocultos entre los muros más antiguos de la Ciudad de México. Prepárate para descubrir los secretos jamás contados de la Santa Inquisición en México, sus métodos, sus personajes y los mitos que nacieron de su sombra. Suscríbete, porque esto apenas comienza. El inicio de una sombra, la Inquisición, llega a la Nueva España. Cuando hablamos de la Santa Inquisición, muchos imaginan hogueras, torturas y fanáticos religiosos ejecutando castigos divinos. Pero en México su historia fue más compleja, llena de intrigas políticas, choques culturales y silencios impuestos por el miedo. La Inquisición no llegó a la Nueva España de inmediato. Al principio, los conquistadores estaban ocupados dominando territorios y sometiendo poblaciones. Sin embargo, desde los primeros años surgió una preocupación. ¿Qué hacer con las creencias indígenas? Los frailes encontraron rituales, sacrificios, dioses múltiples y prácticas que para ellos parecían demoníacas, y aunque los primeros intentos de evangelización trataron de coexistir, la Iglesia sabía que necesitaba una herramienta más poderosa, una herramienta capaz de doblegar conciencias y controlar a los recién llegados europeos, a los conversos, a los esclavos africanos y a cualquiera que se desviara del dogma. En 1571, el rey Felipe II autorizó oficialmente la creación de la Santa Inquisición en México, y así nació uno de los periodos más oscuros en la historia del país. Ese mismo año, con ceremonias solemnes, campanas lúgubres y procesiones interminables, se proclamó en público el poder del Santo Oficio. La población indígena quedó exenta, ao menos oficialmente, porque se les consideraba neófitos en la fe. Pero en la práctica, todos podían caer. El tribunal, el corazón del miedo, el Tribunal del Santo Oficio, se instaló en la Ciudad de México, cerca del actual centro histórico. Sus muros altos y ventanas pequeñas parecían diseñados para encerrar secretos. Allí vivían inquisidores, notarios, guardias, visitadores y un ejército de informantes ocultos entre la población. El edificio tenía varias zonas: la sala de audiencias, donde se escuchaban las acusaciones; la cámara del tormento, destinada a la tortura; las cárceles secretas, oscuras y húmedas; y los calabozos comunes, donde los acusados esperaban su sentencia. Pero más aterrador que la arquitectura era la atmósfera. Dentro todo olía a humedad, tinta, pergamino y miedo. Quien cruzaba sus puertas sabía que podía no volver a ver el sol. La Inquisición mexicana controlaba casi todo. Nadie estaba seguro. A nadie en los delitos. ¿Por qué podía castigarte la Inquisición? La lista era amplia, pero algunos delitos eran muy comunes: herejía, opiniones contrarias al dogma. Podía ser desde negar un sacramento hasta creer que un santo tenía poderes particulares. Ve supersticiones y brujería, prácticas mágicas, curanderismo, adivinación, uso de amuletos, danzas rituales, muchas de ellas heredadas de tradiciones indígenas. Lo irónico es que aunque la Iglesia atacaba estas prácticas, en ocasiones las toleraba porque eran imposibles de eliminar. Judaizantes y protestantes, europeos conversos que mantenían tradiciones judías, o personas que difundían ideas reformistas de bigamia, hombres y a veces mujeres que tenían dos matrimonios simultáneos, blasfemia, maldecir, insultar símbolos religiosos, burlarse de la misa, incluso en estado de ebriedad. Solicitación. Casos en los que sacerdotes aprovechaban la confesión para insinuaciones sexuales. Uno de los delitos más ocultos, pero más perseguido. Los casos más impactantes de la Nueva España, a lo largo de más de 2 siglos, la Inquisición mexicana acumuló miles de expedientes. Algunos se volvieron legendarios. Caso 1. El auto de fe, de 1649. Este fue, quizá, el acto público más espectacular de la Inquisición mexicana. Miles de personas abarrotaron la Alameda y las calles cercanas. El sol caía como plomo mientras los acusados avanzaban en largas filas, vestidos con sanbenitos, túnicas amarillas decoradas con figuras de demonios. Entre ellos estaba Tomás Treviño de Sobremonte, un converso acusado de practicar el judaísmo. Tras torturas y confesiones forzadas, lo sentenciaron a morir en la hoguera. Sus últimos gritos quedaron grabados en la memoria de los presentes, y su muerte alimentó el mito del fuego purificador de la Inquisición. Caso 2. A la monja que hablaba con ángeles. En el siglo XVII, una joven monja del convento de Jesús María afirmó que un arcángel la visitaba cada noche. Los mensajes eran místicos, complejos y peligrosos,
a la Inquisición intervino. Tras interrogatorios, vigilias y análisis de teólogos, concluyeron que la joven no hablaba con un ángel, sino con una ilusión demoníaca. Nadie supo qué fue de ella después. Caso 3. A los curanderos indígenas. Muchos indígenas fueron llevados a juicio por practicar medicina tradicional, algunos por usar hierbas, otros por invocar espíritus para sanar. Aunque técnicamente estaban exentos, si su práctica afectaba a un español o levantaba sospechas, el Santo Oficio intervenía. Varios de ellos murieron sin siquiera comprender de qué se les acusaba. ¿De verdad torturaba la Inquisición en México? La respuesta es sí, pero no como la mayoría imagina. La tortura existía, pero no se aplicaba a todos, ni era el método principal. Se usaba cuando el acusado negaba cargos que parecían evidentes. Los métodos más comunes fueron el potro, donde se estiraba el cuerpo hasta el dolor extremo. El toca, una forma de simulación de ahogamiento. La garrucha, que elevaba y dejaba caer al acusado repetidamente. Lo más perturbador era la frialdad burocrática. Todo se anotaba en los expedientes, con detalle meticuloso. La tortura tenía un límite legal, pero ese límite variaba según el inquisidor. En algunos casos, sin usar un solo instrumento, el estrés, la soledad en celdas húmedas y los interrogatorios interminables bastaban para quebrar a cualquiera. El verdadero poder de la Inquisición, en controlar ideas más que castigar físicamente. Lo que la Inquisición quería era controlar el pensamiento. El arma más fuerte no era el fuego, sino el miedo social. ¿Y qué pasaba con los indígenas? Oficialmente, los indígenas no podían ser procesados por la Inquisición formal. En lugar de eso, se creó la figura del Protector Jinjius, encargado de su evangelización. Pero eso no los libró del control religioso. Se prohibieron sus templos, se destruyeron códices, se castigaron rituales, se persiguieron danzas y prácticas curativas. Si un indígena cometía actos considerados idolatría, los frailes lo castigaban directamente, sin necesidad del Santo Oficio. Muchos historiadores consideran que, en la práctica, la evangelización temprana fue incluso más brutal que la Inquisición formal. Mitos, leyendas y temores que aún existen. La Inquisición dejó un legado oscuro que todavía resuena en México. A los túneles secretos del centro histórico, se dice que varios pasadizos conectaban el tribunal con iglesias y conventos. No hay pruebas completas, pero muchas obras modernas han encontrado túneles sellados. Ve los lamentos nocturnos. Vecinos del centro aseguraban escuchar gritos y rezos al amanecer, cuando se ejecutaban sentencias. Se las paredes que respiraban. En algunas zonas del antiguo edificio, se decía que las paredes tenían manchas oscuras, como de gente encerrada que intentó salir. El final del Santo Oficio en México. El poder de la Inquisición comenzó a debilitarse en el siglo XVIII. Las ideas ilustradas, el pensamiento crítico y el creciente descontento con la autoridad eclesiástica empezaron a minar su influencia. En 1812, con la Constitución de Cádiz, la Inquisición fue abolida por primera vez. Luego, fue restablecida y finalmente abolida de forma definitiva en 1820. El edificio del tribunal fue demolido. Sus archivos, sin embargo, quedaron resguardados. Hoy son una invaluable fuente histórica. La Inquisición desapareció, pero el eco de su sombra permanece. La herencia del miedo, la Santa Inquisición, no fue solo un tribunal. Fue un mecanismo de control social que moldeó la forma en que pensamos, hablamos y hasta en cómo entendemos la moral. Durante 2 siglos, controló la Nueva España, no con fuego, sino con silencio. Gracias por adentrarse con nosotros en otra historia ignorada. Suscríbete. Hasta la próxima.